de que nuestras vidas, todas se deben delante de Él, de que no somos dueños de nosotros mismos y que nuestras vidas realmente están es para glorificarle a Él, para exaltar a Él, para bendecir su santo nombre, iglesia. Le he colocado la enseñanza de esta buena noche: si mi pueblo se humilla. Si mi pueblo se humilla. ¿Y por qué si mi pueblo se humilla, iglesia? Porque es tan importante el poder entender eso. Dios está buscando de nosotros humillación. Dios está buscando de nosotros consagración. Dios está buscando de nosotros santidad. Dios está buscando de nosotros gratitud. Dios está buscando de nosotros que le podamos alabar todo el tiempo con cada una de nuestras mentes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir todo el tiempo. Yo quiero que me acompañen, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14 nos va a hablar la palabra del Señor, iglesia, de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Recuerde que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y aquí está relatando la historia de lo que el rey Salomón empezó a hacer. ¿Quién recuerda de pronto, iglesia del Señor, qué fue lo que Salomón empezó a hacer cuando recibió su reinado? Recordemos que David quería construir un templo. David quería construir un templo, pero no le fue dado a David el poder construir aquel templo. Entonces Salomón fue el encargado de construir el templo. Cuando Salomón terminó de construir el templo, entonces empezó a pedirle a Dios que por favor, que su presencia les acompañara, que su presencia estuviera todo el tiempo con ellos. Y el Señor ahí en el capítulo 7 empieza a hablar con Salomón y a mostrarse Dios y a decirle todas las cosas que quería hacer en la vida de Salomón y en la vida de todo el pueblo en ese momento de Israel. Entonces mira lo importante de todo esto. Qué tan importante que es el templo, iglesia del Señor, amén. Qué tan importante que es la casa de nuestro buen Dios. Qué tan importante que somos cada uno de nosotros al ser templo del Espíritu Santo, de ese Dios viviente. Y el Señor entonces empieza a mostrarse a través de la vida de Salomón y a decirle todas las cosas que Él quiere hacer en el pueblo de Israel. Pero ¿a partir de qué? De que las personas puedan acudir, de que las personas puedan ir a qué? Adorar en el templo de nuestro buen Dios. Iglesia del Señor, pactos, promesas eternas que Dios tiene para con cada uno de nosotros si nosotros le buscamos a Él. Entonces vamos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en este versículo? Dice la palabra del Señor: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso lo está diciendo nuestro buen Dios, se lo está diciendo a Salomón. Le dice: Salomón, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo me busca, si se arrepienten, si dejan sus malas conductas, si dejan sus malas acciones, entonces yo oiré desde los cielos y yo me presentaré a ustedes. Y la gran bendición es que yo voy a sanar la tierra de cada uno de ustedes. Iglesia del Señor, usted y yo le pedimos una cantidad de cosas a nuestro buen Dios continuamente. Queremos vivir en esas bendiciones grandes de Dios, pero muchas veces vemos que no pasa nada. Y no pasa nada es porque falta búsqueda. No pasa nada porque falta arrepentimiento. No pasa nada porque falta humillarnos delante de Él. No pasa nada, iglesia, porque nuestras conductas, nuestras acciones no las estamos abandonando. Y hablo de las conductas malas, de aquellas cosas que no agradan a Dios. No las estamos abandonando. Hoy en día, increíblemente, iglesia, cualquier cosa nos mueve a nosotros para no hacer nuestra prioridad, que es buscar presencia de Dios. Cualquier invitación. Es más, veo cantidad de personas que se paran en mitad del servicio porque les entró una llamada, una invitación a otro lugar. O muchas personas vienen acá y yo no sé por qué. Yo a veces me pregunto: ¿a qué venimos a este lugar nosotros? Si no es a glorificar, a exaltar el nombre del Señor. Y muchas veces somos desesperados por terminar porque tenemos una invitación para otro lugar.
¿Qué clase de humillación nosotros podemos tener delante de nuestro buen Dios? ¿Cómo podemos nosotros obtener sus promesas, sus bendiciones para cada uno de nosotros? Si hay tantas cosas en nuestra mente, si hay tanta prioridad en nuestra mente, ajena a lo que el Señor Jesús o nuestro buen Dios está buscando de cada uno de nosotros. Para el pueblo de Israel, el Señor no se mostraba para todo su pueblo, no había la bendición que debía haber. Pero entonces cuando construyen el templo, el Señor hace una promesa al rey Salomón. Y hace una promesa a su pueblo diciéndole, si se humilla mi pueblo, si me buscan, si se apartan de sus malos caminos, si hay arrepentimiento en cada uno de ellos, entonces yo les voy a escuchar y no solamente escucharé, sino que yo voy a empezar a bendecir y a sanar su tierra. Recordemos que la mayor parte del pueblo de Israel eran personas que cultivaban, que tenían sus rebaños, y si la tierra no era sana, si no germinaba la semilla, la buena semilla, pues los ganados no iban a tener que comer. Igualmente no tenían cómo comercializar, cómo vender o lo que sea para obtener otras necesidades. Es increíble, iglesia, lo que el Señor está pidiendo para cada uno de nosotros. Más humillación, más búsqueda de Él. Que seamos de verdad nosotros, hombres y mujeres, que tengamos prioridades. Y esas prioridades deben de ser buscar presencia del Señor. Amén. Buscar presencia del Señor. Iglesia del Señor, Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y es que nosotros podamos entender y comprender que esa restauración personal, esa restauración como esposos, como familia, que esa restauración como pueblo, como ciudad, como departamento, como nación, pueda verse, que esa la podamos nosotros observar, y no solamente observar, sino deleitarnos en todo aquello que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero a partir de esa buena búsqueda de Él, iglesia, a partir de buscar a Dios, el sábado lo hablamos en espíritu y verdad, como dice su palabra, de poder disfrutar de su presencia, de que nosotros realmente podamos sentir presencia de Dios, no solamente en nuestra casa, no solamente cuando llegamos en este lugar, sino por donde caminamos, sino donde estamos nosotros, cuando hablamos nosotros, poder sentir presencia de Dios en cada uno de nosotros, que su gracia nos acompañe, que su gracia igualmente nos motive todo momento a hacer lo bueno, iglesia del Señor. Dios está llamando a su pueblo, tiene condiciones para ese avivamiento y tiene promesas para su pueblo. Y nosotros deseamos todo eso, amén, iglesia. Nosotros deseamos todo eso. Nosotros deseamos avivamiento, deseamos que las promesas de Dios se hagan efectivas, sean reales para cada uno de nosotros, y que ese llamado que Dios hace a cada uno de nosotros realmente pueda tener una respuesta afirmativa también de cada uno de nosotros. Vamos a hablar un poquito de lo que es el llamado de Dios a su pueblo. Y el llamado de Dios a su pueblo, dice el Señor, si mi pueblo, ¿sé qué? Si mi pueblo se humillare. Es el llamado de Dios. Cuando vemos a un Dios que está declarando, más bien que está anhelando que en nosotros suceda algo diferente. Versículos como Deuteronomio 5:29 nos muestra, nos dice, ¿quién viera que tuviesen tal corazón? Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare. Son como una especie, es como un gran deseo que surge desde el corazón de Dios. No para Él ser mejor en ningún momento, iglesia. Es para poder nosotros ser bendecidos por aquello que Dios está anhelando de usted y de mí. Amén. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra del Señor. Dios no está hablándole al mundo, iglesia del Señor, ni a los impíos tampoco. Está hablando con su pueblo, a los que llevan su nombre, a nosotros como cristianos, iglesia de Dios. Cuando yo hablo del pueblo de Dios, cuando yo hablo de ese Dios que hace milagros, que hace maravillas, Dios no le está hablando a las personas de allá afuera, Dios le está hablando a su iglesia, a su pueblo, a cada uno de nosotros. Entonces Dios dice que si su pueblo se humillare, antes de sanar Dios la tierra, iglesia del Señor, Dios quiere sanar
el corazón de su iglesia. Antes de pasar a sanar la tierra, quiere sanar nuestro corazón. Quiere ver nuevos cambios. Quiere ver nuevas actitudes, nuevas conductas de nosotros. Quiere ver de verdad un pueblo arrodillado, arrepentido en sus manos. Dios quiere que usted y yo podamos de verdad mostrar, no solamente mostrar, sino evidenciar todo el tiempo de que Dios obra a través de nosotros y que está en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. De que está en cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mira lo importante de todo esto. El juicio tiene que empezar por su pueblo, por cada uno de nosotros. Y por eso el llamado es a que nosotros cambiemos actitudes, acciones, conductas todo el tiempo. Que nosotros nos podamos humillar delante de Él. Que nosotros nos podamos arrepentir delante de Él. Entonces dice que ese juicio comenzará por nosotros. A partir de ese juicio, iglesia del Señor, de mirar Dios cómo estamos nosotros delante de Él, terminará con el juicio allá afuera, con los impíos, con aquellos que no conocen de nuestro buen Dios, o aquellos que igualmente nunca le han aceptado. Iglesia del Señor, nosotros no podemos pedirle a Dios que cambie la sociedad si primero no cambiamos cada uno de nosotros. Es muy complicado. Es muy complicado nosotros esperar que la sociedad cambie cuando nuestras conductas siguen siendo las mismas. Cuando nuestra forma de vivir se parece tanto a los de allá afuera. Ayer estaba nuestro hermano Freddy dando la enseñanza en la red de hombres. Y tenía la enseñanza algo muy dinámico y trajo un ejemplo muy bonito. Y él quería mirar con algo que trajo. Quería mirar las actitudes y las acciones de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que nosotros nos comportábamos frente a algo que Él nos dio? ¿Cuál era nuestra actitud frente a eso? Y entonces hablábamos de que en vida pasada, cuando no conocíamos de Cristo Jesús, o en ese momento esa transformación o ese proceso en cada uno de nosotros, hacíamos cosas indebidas todo el tiempo. Pero ahora ya nosotros cambiamos nuestras conductas, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir y somos personas diferentes, iglesia. Y es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que nuestras actitudes cambien para que realmente la sociedad fuera pueda ser también cambiada y transformada. Es con ejemplo, es con testimonio que usted podemos hacer que los demás puedan cambiar. Si no hay ejemplo, si no hay testimonio, si nosotros no somos diferentes, iglesia, no esperemos que los de afuera puedan cambiar. En ningún momento sucederá nada como eso, iglesia del Señor. Dios busca un pueblo que reconozca realmente su necesidad y que podamos dejar ese orgullo espiritual que a veces tenemos cada uno de nosotros, donde pensamos que somos los mejores y quizás nosotros sí hemos cambiado, quizás nosotros sí tenemos algo de mejor, iglesia del Señor, pero recuerde que no es por nosotros mismos. Todo lo que nosotros podamos hacer bueno, lo reitero una vez más, no procede de nosotros, procede del Espíritu de Dios que nos motiva a hacer aquello bueno en cada uno de nosotros, iglesia. Es Dios quien lo hace por cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, un agricultor, como le hemos hablado también tantas veces, no puede esperar una buena cosecha o abundante si primero no prepara esa tierra. Nosotros, igualmente, iglesia, para poder esperar que la sociedad pueda cambiar, que Dios llegue a cambiar, a transformar la sociedad, nuestras vidas realmente tienen que ser motivadas a poder ser diferentes también todo el tiempo. Pastor, pero es que los de afuera hacen esto y esto. Los de afuera lo hacen, nosotros no. ¿Por qué nosotros no? Porque usted y yo somos diferentes. Porque usted y yo somos diferentes. Nosotros somos hijos de Dios.
Nosotros somos consentidos de Dios, mimados de Dios todo el tiempo, iglesia del Señor. Iglesia del Señor, Dios quiere que usted y yo nos podamos humillar delante de Él para que realmente podamos alcanzar esa buena transformación. En ese llamado de Dios a su pueblo, Él quiere primero que nosotros podamos humillarnos delante de Él. Amén. Que nosotros nos humillemos. Es tan fácil humillarnos en la presencia del Señor cuando hay tanta necesidad. Es tan fácil llorar en la presencia del Señor cuando hay problemas y dificultades en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestra economía y en nuestra salud. Necesitamos servilletas, pañuelos, quizás toallas para poder secar nuestras lágrimas en un momento de tanta necesidad. Pero cuando no hay esa necesidad, iglesia, ¿cómo es nuestro caminar en Cristo Jesús? Cuando no vemos que esa necesidad premia, cuando no vemos, mis amados, que es algo tan urgente para nuestras vidas, ¿cómo caminamos usted y yo delante de nuestro buen Dios? Si le seguimos buscando tan afanosamente, si madrugamos, si asistimos a todos los servicios. A veces Dios permite en nosotros circunstancias tan duras, tan adversas, para darnos cuenta que es Él quien lo hace, que es Él quien obra en cada uno de nosotros. Y solamente con propósitos específicos de que usted y yo nos podamos acercar delante de Él, de que usted y yo no nos perdamos, iglesia, de que usted y yo no nos alejemos en ningún momento, de que podamos permanecer todo el tiempo. Cuando usted y yo tenemos dificultades, es tan fácil apartar tiempo para Dios. Es tan fácil apartar tiempo para Dios cuando hay dificultades. Pero cuando todo marcha bien, los tiempos se escasean. Las ganas no existen, los deseos menos de poder participar y buscar de Dios. Iglesia, ahorita hablamos de ese llamado, de lo que Dios quiere para su pueblo. Vamos a mirar esas condiciones de ese buen avivamiento que Dios requiere para con cada uno de nosotros. Dios establece 4 condiciones en este versículo, iglesia, para que haya sanidad realmente y perdón para nuestras vidas. Para que realmente haya sanidad y ese perdón para con cada uno de nosotros. Y primero que todo nos manda a humillarnos, ahorita hablamos de eso, y reconocer que sin Dios nada somos usted y yo. No se trata de palabras, sino de actitudes que surjan desde nuestro corazón. No es solamente decir, pastor, yo le prometo que yo voy a hacer. No, no le prometa a su pastor. Hable con Dios, pacte con Dios, que Dios le puede escuchar. Pero aquello que pactas con Dios, qué bueno que lo lleves a cabo. Aquellas cosas que haces para con Dios, qué bueno que la podamos cumplir usted y yo. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor, de que Dios resiste a los soberbios, pero es en especial Dios con los humildes. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero que su gracia se llega con cada uno de nosotros, los humildes, sus hijos, los que le buscamos, los que hemos creído cada uno de nosotros. Iglesia de Dios, qué bueno de verdad que nuestras vidas empiecen a ser diferentes, empiecen a cambiar esas actitudes. Qué bueno de verdad que nosotros debemos de resistirnos a tantas bendiciones y a toda esa cantidad de promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que no son más que regalos. No sigamos luchando en nuestras fuerzas, que nos vamos a agotar. No sigamos luchando en nuestras fuerzas, que nos vamos a cansar, nos vamos a hacer mucho daño a nosotros mismos. Si nos humillamos delante de Dios, Dios cambiará nuestras verdades, nuestras realidades. En la vida del ser humano, iglesia, hay tantas cosas que suceden, que si no podemos solucionar, pero son muchas, muchas continuamente. Y todas ellas son enfocadas, todas ellas son permitidas con un propósito específico, iglesia del Señor. Y es que nosotros podamos acudir a Dios. Y es que nosotros podamos buscar de Dios.
Y es que nosotros en Dios podamos encontrar esas respuestas para todo aquello que está pasando y sucediendo en cada uno de nosotros. Nosotros somos orgullosos, iglesia, y por eso Dios pide que nos humillemos delante de Él. Porque aún nosotros con tantos faltantes, con tantas necesidades, hay un orgullo que nos deja dar el brazo a ceder o a torcer delante de la presencia de Dios. Hay cosas que no queremos comentar porque qué pena, o que la gente no se dé cuenta de mi necesidad. Somos orgullosos. Hay veces que somos altivos, prepotentes y arrogantes cada uno de nosotros, porque ni a Dios mismo queremos comentarle lo que está sucediendo en cada uno de nosotros, cuando Dios está pidiendo de su pueblo, ¿qué? Humillación, humillación, todo el tiempo para con cada uno de nosotros. Otra de las condiciones del avivamiento o de ese despertar o de poder obtener tantas cosas que nosotros necesitamos, iglesia, es el poder orar. El avivamiento, iglesia, del Señor comienza en el altar de Dios. No en las estrategias que podamos tener cada uno de nosotros, no en lo que planifiquemos cada uno de nosotros. El avivamiento comienza realmente en el altar de Dios, en la presencia del Señor. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Nos habla la palabra del Señor y nos dice que si nosotros clamamos a Él, Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que aunque no conocemos usted y yo. Y muchas veces nosotros pensamos, pues si no conocemos, pues no importa porque no las conocemos. Pero si Dios dice que están guardadas para nosotros, qué bueno nosotros el poder conocerlas. Qué bueno nosotros poder saber de ellas. Porque son cosas grandes, ocultas. Pero Dios dice que están ocultas y que son grandes. Pero qué bueno que nosotros en esa búsqueda de Dios, todas aquellas cosas bonitas, agradables, bendiciones para cada uno de nosotros, se puedan dejar ver. Y no solamente de ver, iglesia del Señor, sino que las podamos disfrutar, que las podamos gozar cada uno de nosotros. ¿Recuerdan la tierra prometida? Amén. Recordamos la tierra prometida. A Moisés no se le fue permitido pasar a la tierra prometida. Pero el Señor sí le dejó ¿qué? Verlas, le permitió observarlas. Y quizás Moisés dijo, bueno, lo logré llegar, desde acá la puedo ver. Pero qué rico, qué gran victoria, qué gran felicidad para aquellos que lograron pasar hasta aquel lugar. Dios dice que cosas grandes y ocultas que no conocemos usted y yo, Él nos la puede revelar a cada uno de nosotros. Amén. Necesitamos tanto, tanto de Dios, iglesia. Y eso se adquiere por medio de la oración. Por medio de la oración. Por medio de llegar al altar. Por medio de buscar la casa de Dios. Todas estas cosas, todas estas verdades, Dios le estaba diciendo a Salomón. Pero cuando ellos ¿qué? Fueran allá a la casa, cuando fueran al templo a buscar de la presencia del Señor. Hoy en día, gracias a Dios por la tecnología, estamos volviendo a transmitir nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones, la palabra del Señor para muchas personas. A veces nos da pánico a nosotros el poder hacerlo porque muchas personas me dicen, pastor, no fui pero desde la casa lo estuve viendo. Recuerde que esas transmisiones, iglesia del Señor, no es para nosotros aquí en el corregimiento. Esas transmisiones es para aquellas personas que no vienen a la iglesia, que no son de la iglesia. Es para aquellas personas que viven en otras ciudades, que viven allá en el campo, que no pueden llegar a este lugar. Pero nosotros tenemos la facilidad de poder llegar a la casa de nuestro buen Dios. Buscar presencia de Dios, buscar altar de Dios, iglesia del Señor. La oración no cambia a Dios, iglesia del Señor. La oración nos cambia a nosotros. La oración no va a cambiar a Dios. La oración nos cambia a cada uno de nosotros, porque es alimento espiritual para mí. Porque en esa oración yo me conecto con mi Creador.
Y a partir de conectarme con ese buen creador, yo voy a empezar a recibir de Él. Él me empieza a cambiar cuando yo oro hacia Él. Él sigue siendo igual siempre, iglesia del Señor. Yo soy el que voy a ser bendecido a través de una oración. Y qué lindo poder sentir, qué lindo podernos dar cuenta de que nuestro buen Dios ahí en el versículo 14 de Crónicas, segunda de Crónicas 7, nos está diciendo que Él oirá, que Él estará presto todo el tiempo para poder oír nuestro clamor, nuestra súplica, todas aquellas cosas delante de cada uno de nosotros. Amén. Iglesia del Señor, para poder encontrar ese avivamiento, yo tengo que buscar el rostro del Señor. No solamente las manos de Dios. Yo no puedo solamente buscar las manos de Dios, que no son las que bendicen mi vida. Recuerde que con las manos se entrega, con las manos se bendice. Yo no puedo buscar solamente las manos de Dios. Yo tengo que buscar, iglesia del Señor, su rostro, su presencia todo el tiempo. Yo no puedo estirar mis manos todo el tiempo para ver cuándo Él estira sus manos para entregarme algo. Yo tengo que buscar su rostro, su presencia todo el tiempo. Todo el tiempo saber que en su totalidad Él está esperando por mí. Todo el tiempo el darme cuenta de que en su totalidad, en su hermosura, allá en la hermosura de su santidad, Él me va a beneficiar a mí con todo su ser. No solamente con lo que me está entregando en el día a día, iglesia del Señor. El Salmo 27, versículo 8. Dice la palabra del Señor: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, dice la palabra del Señor. Buscad mi rostro, nos dice el Señor, mi rostro. Y cuando Él dice buscad mi rostro, ¿es por qué? Porque Él quiere dejarse ver, porque Él quiere dejarse encontrar de cada uno de nosotros. Anoche pasé una noche, no tenía preocupaciones, pero no sé, me tomé 2 tazadas de tinto, 2 pocillados de café grandísimos y no me podía dormir. Y a las 2 de la mañana me vine para acá, como hasta las 3, 3:30 de la mañana, un ratico a charlar con Dios a este lugar, en esta oscuridad que para muchas personas les da como un poquito susto entrar a esa hora, a este lugar, a este oscuro. Pero es tan agradable el poder buscar el rostro del Señor a cualquier hora. Si usted lo quiere hacer a las 11 de la mañana, está bien, iglesia del Señor. Vaya para ese cuarto de guerra, para ese lugar allá apropiado que tienes y busque el rostro del Señor. Si es a las 1 de la mañana, hágalo igualmente, pero que haya en nosotros la necesidad de poder buscar el rostro del Señor, de poder buscar esa hermosura de Dios. Y saben una cosa, mis amados, cuando lo hacemos desde el corazón, cuando nos inquietamos a buscarle, es tan agradable porque Él se deja ver. Él se deja ver. Nosotros le podemos escuchar a Él. Iglesia, nosotros tenemos que pedirle a Dios guianza todo tiempo. Guianza en todo tiempo, porque es de la única forma que podemos nosotros encontrar esa buena dirección. Nuestro buen Dios también nos pide, iglesia del Señor, apartarnos de los malos caminos. No basta con yo confesar, iglesia del Señor, mis pecados. Hay que apartarme de ellos. No basta con yo decirle religiosamente a Dios: Señor, hice esto, hice lo otro, pero yo no quiero separarme de aquellos pecados o no quiero abandonarlos, de aquella forma de vivir. Yo tengo que cambiar de verdad mi forma de vivir, iglesia. Yo tengo que cambiar de dirección todo el tiempo. Tenemos que cambiar de dirección, porque en la dirección que vamos nosotros, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, por todo lo aprendido y por tantas cosas, no nos basta, iglesia del Señor. Es buscando la dirección de Dios. Claro que tengo que confesarle a Él, pero mi vida es una vida de arrepentimiento, de cambios. Es una vida de poder cambiar la dirección que puedo tener. Proverbios capítulo 28, versículo 3, nos habla la palabra del Señor
Y nos dice que nosotros no podemos seguir encubriendo nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que en ningún momento podemos nosotros encubrir nuestros pecados. Dice la palabra del Señor, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? La misericordia de nuestro buen Dios. Es confesándolos y es que apartándonos de ellos. Confesándolos y apartándonos de ellos. De la única manera que yo puedo alcanzar misericordia delante de Dios. Y misericordia son una cantidad de cosas, iglesia del Señor. Misericordia no es un día más de vida para mi vida. Misericordia son una cantidad de bendiciones, de promesas. Son cosas guardadas que aún nuestros ojos no han visto, que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Eso es misericordia de Dios. Nosotros tenemos que poder caminar de acuerdo a esa buena brújula que es nuestro Cristo Jesús, en la dirección correcta. Cuando no conocemos al lugar para donde vamos, es tan complicado el poder llegar si no hay una buena dirección o una buena ayuda para poder llegar, iglesia al Señor. Recién llegado yo a Cali, no conocía nada de Cali, pues no conocía realmente nada del valle. Y recién llegado acá, cuando me tocaba ir a la ciudad de Cali, qué pérdidas tan impresionantes. Llegaba tarde a todo lugar, por esas pérdidas tan tremendas. Hoy todavía me sigo perdiendo, pero ya me estoy familiarizando con algunas vías, con algunas calles. Y hoy podemos tener el GPS, tenemos el Waze, tenemos el Google Earth, todas esas cosas, todas esas ayudas que nos llevan a estos puntos. Es simplemente obedecerle al que nos está hablando. Cruce a mano derecha, siga derecho 800 metros y allá nos llegamos a ese lugar. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, que si nosotros prestamos atención, que si nosotros miramos como debe de ser, que si nosotros podemos escuchar, iglesia del Señor, que si nosotros somos obedientes a aquellas directrices, nosotros podemos llegar al lugar correcto, en el tiempo deseado, para poder igualmente disfrutar de todo lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Pero tiene que ser de la manito de nuestro buen Señor Jesús. Tiene que ser con su respaldo, con su favor para con cada uno de nosotros. Pero iglesia, tenemos que apartarnos, tenemos que dejar aquellos caminos y empezar a transitar por esos caminos que Dios quiera trazar o que ya ha trazado desde tiempos antiguos para cada uno de nosotros. Amén. Amén, iglesia. Para poder nosotros ver ese avivamiento en nuestra iglesia o en nuestras vidas, tenemos nosotros que, iglesia del Señor, seguir creyéndole a Dios de que Dios cambiará, de que Dios restaurará, de que Dios apartará y Dios también colocará todas aquellas bendiciones que hacen falta en nuestras vidas. Vamos a hablar de las promesas de Dios a ese pueblo arrepentido. ¿Qué promesas Dios nos regala a nosotros como ese buen pueblo arrepentido? Y vemos que Dios responde con 3 bendiciones poderosas para su vida y para mi vida, iglesia del Señor. Él dice que Él oirá desde los cielos. Él no va a oír, iglesia del Señor, allí desde su alcoba. No, Dios es Dios y Dios dice que está en el reino de los cielos, que está en cada uno de nosotros, está habitando toda la tierra, toda su plenitud está en todo lugar. Pero Él dice que Él escuchará desde los cielos. Dios atiende al clamor de un corazón sincero, iglesia del Señor, de un corazón sincero. Por eso nuestras oraciones rebotan desde los techos de nuestras casas, de nuestras alcobas, cuando son con corazones sinceros que se hacen. No pasa nada con nuestras oraciones. Si yo realmente no lo estoy haciendo con un corazón sincero, con un corazón, iglesia, arrepentido, con un corazón humillado delante de Dios, nuestras oraciones no van a subir al reino de los cielos, no van a ser escuchadas tampoco en ningún momento. Como segunda, iglesia, después de oír nuestras oraciones, dice la palabra del Señor que Él perdonará nuestros pecados.
¿Quiénes de los que estamos en este lugar estamos seguros de que Dios perdona nuestros pecados? Amén, ¿cierto? Por eso estamos en este lugar, por esa seguridad y certeza que tenemos nosotros. Pero recordemos que para perdonar en nuestros pecados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos. ¿Y qué más tenemos que hacer para el perdonar nuestros pecados? Confesarlos, iglesia del Señor. Porque ¿de qué me va a perdonar Él si yo no lo confieso? ¿De qué me va a perdonar el Señor a mí si yo no he confesado nada delante de Él? El perdón abre las puertas a una nueva vida, iglesia del Señor. El perdón cambia, el perdón transforma. Cuando nosotros lo hacemos con nuestros semejantes, con nuestros amigos, con nuestras familias, cuando nos perdonamos nosotros como cónyuges, cuando nos perdonamos como padres con los hijos, cuando nos perdonamos como amigos o como familias, eso abre las puertas a una nueva vida, iglesia de Dios. Qué tan rico poder tener amistad con las personas, amén. Qué tan rico ser querido por todas las personas o querer a todas las personas, iglesia de Dios. Eso es lo que hace Dios. Nos vuelve a entrar allí en la sociedad, nos vuelve a entrar allí a ser parte de su pueblo. Eso lo hace el perdón en cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Dice, perdonaré sus pecados, dice la palabra del Señor. Y como tercer promesa, iglesia del Señor, de las que Dios nos da a cada uno de nosotros, es que Él dice que sanará nuestra tierra. No sé, iglesia del Señor, ¿quiénes tienen tierra aquí? ¿Quiénes tienen finca tierra? Fuera de la del ombligo, la de los oídos o las uñas. Iglesia del Señor, ¿quién tiene tierra en este lugar? Pero iglesia del Señor, no pensemos en esas hectáreas, en esas fincas tan grandes. Pensemos en nuestra tierra que es nuestro hogar. Pensemos en nuestra tierra que es nuestra familia. Pensemos en nuestra tierra que es los que están a nuestro alrededor. Dice que sanará nuestra tierra. Empezará a fomentar en nosotros gracia. Empezará a traer unión. Empezará a traer ese perdón. Aliviará esas buenas relaciones. Qué lindo que es cuando papá, mamá, qué lindo que es cuando nosotros como esposos estamos de la esposa o del esposo cogidos de la mano, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Qué bueno que es cuando nuestros hijos se pueden acercar a nosotros y hay esa buena amistad como familia. Qué rico que poder abrazar a nuestros hijos, no importando la edad que puedan tener. Qué rico que es poder disfrutar realmente de una buena familia compartiendo, de unos buenos hijos y unos buenos padres, de unas buenas amistades. Esa es nuestra tierra, iglesia del Señor. Todas aquellas cosas que nos llaman tanto nuestra atención, todo aquello que queremos, iglesia del Señor, es parte de nuestra tierra. Y el Señor dice entonces que Él sanará ¿qué? Nuestra tierra. Si nosotros nos humillamos, si nosotros confesamos, dice que entonces Él hará eso, sanará nuestra tierra. Amén, iglesia. No los veo complacidos con esto, iglesia del Señor. Iglesia, cuando nos damos cuenta de verdades como estas, nuestras vidas tienen que estar obligadas a cambiar. No es una opción para nosotros. Nuestras vidas tienen que estar obligadas a poder cambiar. Para que nuestra estadía acá en la tierra sea un deleite, sea un disfrute. Para que no sean como aquellas personas que dicen me quiero morir. Porque hay muchos que se quieren morir. O muchos dicen ¿para qué esta vida? Nosotros, iglesia, tenemos que sacarle el máximo provecho a este lapso por la tierra. Porque como hijos de Dios estamos llenos y estamos hechos de presencia del Señor para disfrutar acá en la tierra, para poder evidenciar de la existencia de Dios, para poder enamorar a otros, para que conozcan de ese Cristo Jesús también. Pero nuestras vidas tienen que ser un disfrute acá en la tierra todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro que vendrán esos momentos, iglesia, donde seamos tocados, esos momentos de procesos, esos momentos que no queremos vivir. Pero Dios, aunque los permite, iglesia, Dios también nos sacará de todos y cada uno de ellos y permitirá que podamos disfrutar realmente como es su deseo, iglesia del Señor. No como es nuestro deseo, sino como es su deseo de poder ser bendecidos acá en todo momento. Amén, iglesia.
Un terreno, iglesia, quemado por el fuego, con el tiempo puede reverdecer. Amén. Es increíble eso, ¿no? Cuando nosotros vemos campesinos echándole candela al monte, ¿no? O a la maleza. Y nosotros que no conocemos mucho de eso podemos decir qué brutalidad tan grande. Pero es increíble porque ese terreno, el cual recibió toda esa cantidad de candela, va a reverdecer de otra forma diferente. Con una fuerza impresionante. Con una fuerza impresionante. Iglesia del Señor, Joel en el capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Por favor, la cita bíblica, no nos demoremos un poco tanto con ella. Dice la palabra del Señor que Él va a restituir en cada uno de nosotros, en nuestra tierra, los años donde la oruga estuvo comiendo, donde los bichos estuvieron haciendo tanto daño. Y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié. ¿En contra de quién? De vosotros. Al ver corazones malos, al ver actitudes malas, al ver depravación, al ver tanto pecado, dice que el Señor permitió que todos estos bichos llegaran a destruir la tierra, a incomodar a su nación. Pero Él dice en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga. O sea que todo lo va a hacer de nuevo. Él va a volver a bendecir. Él va a llenarnos otra vez de su presencia. Él va a restituir todo aquello perdido. Él va a volver a llenarnos de esa unción que tanto anhelamos y de todas aquellas cosas lindas que tanto necesitamos y esperamos de Él, iglesia. Pero eso sí, cuando nosotros empecemos a buscar el rostro del Señor. Iglesia del Señor, el llamado de Dios todavía sigue vigente para con cada uno de nosotros. El llamado de Dios sigue vigente. Dios todavía dice, si mi pueblo, Dios todavía está contando con nosotros. No está diciendo si aquellos creados, si aquellos que viven afuera, si aquellos que tienen esa forma de vivir, dice, si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare, y eso somos cada uno de nosotros, iglesia del Señor. La sanidad de nuestra tierra no depende, iglesia, del gobierno. La sanidad de nuestra tierra no depende del alcalde de turno, del presidente de turno. La sanidad de nuestra tierra no depende de los climas, iglesia del Señor. Depende de una iglesia postrada delante de Dios. Depende de una iglesia postrada delante de Dios. Iglesia, depende de una iglesia postrada delante de Dios. De eso depende la sanidad de nuestra tierra. Donde por las calles usted podrá caminar tranquilamente. Y gloria a Dios porque aquí en nuestro corregimiento lo podemos hacer. Pero vaya, haga la maromita de caminar aquí, en Cali a las 2 de la mañana. Como nosotros lo hacemos aquí en nuestro pueblo cuando estamos en los momentos de oración. Vaya, métase para el centro de Cali a las 2 de la mañana e intente caminar siquiera 2 cuadras. Lleve pañales, porque muchas cosas sucederán por el miedo, por el pánico, por el espanto que podrá suceder y ver todas esas cosas. Hay unas calles en Cali y en muchas ciudades donde en pleno día a usted le da miedo transitarlas. Iglesia del Señor, Dios quiere sanar nuestra tierra, y sanar nuestra tierra es quitar todo aquello. Es quitar todo aquello. Quitar la indigencia, quitar la mendicidad, quitar la necesidad, quitar esos vicios, quitar tantos problemas, quitar alcoholismo, drogadicción. Sanar nuestra tierra es poder desde nuestros hogares, con nuestros niños, iglesia, permitir que por parte de Dios empiece a abundar lo que es el amor, la comprensión, el perdón en nuestros hogares, para que no haya nada de eso en las calles, iglesia de Dios.
Eso es sanar nuestra tierra. Y es lo que Dios quiere hacer para con cada uno de nosotros. En esta buena noche queremos nosotros participar de esas cosas que a Dios le agradan tanto. Y una de ellas es de la Santa Cena. Y el poder nosotros echar mano de la Santa Cena y el poder participar de todas aquellas cosas bonitas nos hacen parte a nosotros de su pueblo, de ese pueblo de Dios, de ese pueblo que lo ha recibido, de ese pueblo que igualmente también está consciente de que a partir de aquel sufrimiento, a partir de aquella entrega, a partir de aquel derramamiento de su sangre, a partir de ese cuerpo azotado, de todo aquello tan desfigurado que fue la presencia de nuestro buen Señor Jesús, de aquel daño tan grande, tan lamentable que se hizo, usted y yo estamos invitados no solamente a participar de esta buena cena en esta noche, sino allá en el reino de los cielos, el poder participar de todas aquellas promesas tan lindas de parte de Dios. Amén. Coloquémonos por favor de pie, iglesia de Dios. Nosotros como su pueblo estamos llamados a participar de grandes bendiciones de Dios. Y esas grandes bendiciones de Dios no hay que buscarlas muy lejos, iglesia del Señor. Esas grandes bendiciones de Dios están ahí, cerca de cada uno de nosotros. Están simplemente en abrir nuestras bocas. Están, iglesia, en el poder nosotros humillarnos delante de Dios. Esas grandes bendiciones, iglesia del Señor, están para con cada uno de nosotros. Simplemente con un arrepentimiento, con cambiar nuestras actitudes, con el poder cambiar acciones en cada uno de nosotros. Iglesia de Dios, qué rico es poder participar cada uno de nosotros en lo que Dios desea con su pueblo, con su iglesia, con su grey. Qué bueno que es poder saborear, iglesia del Señor, esa eternidad y el poder disfrutar de todas aquellas cosas que Dios está prometiendo continuamente, no solamente en el reino de los cielos, sino acá en la tierra, donde dice que Él sanará, que Él restituirá, que Él cambiará. Pero nosotros como su pueblo tenemos que ser parte de esta gran transformación. Amén. Tenemos que ser parte cada uno de nosotros de todas aquellas cosas que Dios quiere regalar en nuestras vidas, iglesia del Señor. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. El Señor nos llama y nos exhorta, nos alienta y nos dice también: de manera que cualquiera que comiera de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Iglesia del Señor, recuerde que Dios nos hace una invitación a usted y a mí a poder servirnos, a poder disfrutar de lo que es la Santa Cena, pero también nos llama a nosotros, y aunque Él nos incluye a todos, nos quiere incluir a todos, nos dice a nosotros que debe ser dignamente como debemos de consumir cada uno de nosotros los alimentos, iglesia del Señor. Que si nosotros sabemos que no estamos actuando bien, que si nosotros sabemos que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que si nosotros sabemos que nuestras conductas no son las mejores delante de Dios, dice la palabra del Señor: pruébese cada uno a sí mismo, y entonces no puede participar de esos alimentos. Pero también hay algo tan asombroso en lo que es la palabra del Señor, que dice que si podemos arrepentirnos,
que podemos llegar a la presencia del Señor y pedirle perdón y poder consumir, poder ser partícipes de esta buena cena a la cual nos invita el Señor en esta noche, iglesia. Amén. Vamos entonces ahí donde estamos a inclinar nuestros rostros y digámosle: Papito Dios, gracias. Gracias, Papito Dios, por hacernos dignos delante de ti, mi buen Rey. Gracias por incluirnos, Papito Dios, en este momento de esta gran celebración, mi Rey amado, que es participar de esta santa cena, mi buen Rey. Gracias porque nos has invitado, mi buen Rey amado, a poder participar de estos elementos que simbolizan, Rey amado, Señor, tu sangre, tu cuerpo, Señor, mi Dios mío, tu sangre derramada en aquel madero, tu cuerpo, Señor, flagelado, desfigurado, Señor, igualmente en aquella cruz, mi buen Rey. Pero que hoy nos convidas, mi Rey amado, a poder participar de estos elementos, para que por siempre, mi Rey amado, podamos agradecerte, para que por siempre, mi Rey amado, Señor, mi Dios mío, podamos vivirte, oh buen Rey. Podamos, Señor, mi Dios mío, estar agradecidos delante de ti todo el tiempo por ese sacrificio tan grande que hiciste por nuestras vidas, Señor Jesús. Muchas gracias, porque aunque pides de nosotros humillación, mi Rey amado, nos hace parte de tu pueblo, mi buen Rey. Muchas gracias, Papito Dios, porque aunque nos pide cambios y conductas diferentes en cada uno de nosotros, nos perdonas, mi Rey amado, Señor, y con tus brazos abiertos nos llamas, Señor, a ser parte de tu pueblo, de tu grey, mi buen Señor Jesús. Oh, Papito Dios, gracias por permitir consumir estos alimentos en tu santo y bendito nombre. Iglesia, pueden participar de los alimentos. Gracias, mi buen Señor Jesús. Gracias una vez más, Papito Dios, porque si sentimos, Señor, mi Dios mío, esta paz, esta dulce paz delante de ti, mi Rey amado, podríamos imaginarnos en ese reino de los cielos, disfrutando de esas buenas bodas, de ese buen banquete, Señor, mi Dios mío. Muchas gracias, eterno. Gracias por hablarnos en esta buena noche. Gracias una vez más, Papito Dios, por enamorarnos, por atraernos. Gracias, mi Rey amado, Señor, mi Dios mío, Papito Dios, porque tú prometes restituir, porque tú prometes, oh mi Rey amado, devolver, porque tú prometes, Padre Santo, Señor, cambiar realidades, porque tú prometes, Papito Dios, cambiar unas verdades que a veces vivimos, Señor, que no son las mejores, mi buen Rey. Muchas gracias, Papito Dios, porque es contigo de la mano, Rey amado, Señor, mi Dios mío, donde podemos saborear y vivir los momentos de felicidad, Señor, mi Dios mío, porque es contigo, Señor, oh buen Rey amado, que podemos obtener realmente nuestra paz y nuestra gran felicidad, Señor Jesús. Muchas gracias, Papito Dios, y en esta noche te pedimos una vez más que nos renueves, Señor Jesús, que nos renueves, Papito Dios. Renuévanos, Señor, mi Dios mío, todo nuestro ser con tu Santo Espíritu, Papito Dios. Renuévanos en esta buena noche, oh mi Señor Jesús. Ayúdanos, Papito Dios, a tener corazones sensibles, rendidos y humillados delante de ti. Ayúdanos, Papito Dios, a ser conscientes de la gran necesidad de tu presencia. Pero esa presencia, mi Rey amado, no la podemos encontrar si no es postrados y humillados delante de ti, mi buen Señor Jesús. Oh Señor Dios y Rey bueno, muchas gracias, eterno. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor Jesús. Hoy una vez más reconocemos que hemos pecado, Señor Jesús. Hoy una vez más, Señor, mi Dios mío, como tus hijos venimos, Papito Dios, a pedirte que nos perdones, Papito Dios, que nos perdones de nuestras malas conductas, de nuestras malas acciones,
de nuestras malas palabras, aún de aquellos malos pensamientos, mi buen Rey. Oh Señor, cambia, Señor, nuestra forma de ser. Renuévanos, Papito Dios. Renuévanos una vez más, mi buen Señor Jesús. Muchas gracias, Eterno. Gracias, Papito Dios, porque dará largura de vida a nuestras vidas para poder ver los cambios que tú harás en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, Señor, oh buen Rey, en nuestra nación. Gracias, Papito Dios, porque nos permitirás pasar y cruzar al otro lado, mi buen Señor Jesús, poder poseer aquella buena tierra y poder disfrutar de ella, oh mi buen Rey. Muchas gracias, eterno Rey. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, mi buen Rey amado, en el nombre poderoso tuyo, nombre sobre todo nombre, nuestro Cristo de la gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.